Hola, ¿qué tal? Vamos ya con el tema 4 de este bloque anatomofisiológico. Ya hemos visto la parte de anatomía, ahora vamos a ir con la parte de fisiología, en este tema 4. Elementos básicos de fisiología. El índice está compuesto por estos 4 puntos: nociones básicas de fisiología del ejercicio, adaptación y respuesta del sistema cardiocirculatorio al ejercicio, adaptación y respuesta del sistema respiratorio al ejercicio y un pequeño y breve resumen fisiológico. Vamos primero con las nociones básicas de fisiología del ejercicio. Se define la fisiología como la ciencia biológica que estudia las funciones de los diferentes órganos y sistemas que constituyen el ser vivo, teniendo en cuenta el papel que desarrollan en la tarea común del mantenimiento de medio interno u homeostasia. Como ya hemos visto antes, vuelve a salir la palabra homeostasia, que ahora dedicaremos unas diapositivas a ella. El organismo está formado aproximadamente por 75 billones de células. Este conjunto de células más el tejido de sostén que une a las células forman los órganos, y estos órganos, a su vez, que están formados por las células y el tejido de sostén, tienen una serie de funciones específicas. Es decir, la fisiología es lo que estos órganos y las interacciones de las células tienen entre sí. La anatomía, recordemos que era lo que había, y digamos que la fisiología es lo que pasa, ¿no? Características de las células: necesitan oxígeno y nutrientes para desarrollar sus funciones. Obtienen la energía por medio de mecanismos similares. Eliminan los productos de desecho al medio que les rodea, donde posteriormente serán retirados en su mayor parte por la sangre que corre por ahí, como ya hemos visto en el sistema cardiocirculatorio. Salvo excepciones, las células de un mismo tipo tienden a reproducirse cuando su número, por causas diversas, se reduce. Obviamente, no sé si sabéis cuáles son las únicas células que no se reproducen una vez perdidas, ¿vale? Es una pregunta del cuestionario, la veremos en clase. Ahora, homeostasia, la famosa homeostasia que hemos ido ya hablando de ella, haciendo algún apunte. Pues vamos a ver qué es la homeostasia. La homeostasia está formada por el líquido intracelular y el líquido extracelular. La homeostasia no es una cosa como tal, sino es una acción que pasa dentro del cuerpo. En este líquido extracelular, ahí está el compartimento intersticial y el compartimento vascular. Por lo tanto, ¿qué intentamos? Pues que este líquido extracelular mantenga el equilibrio del ambiente interno. ¿Cómo se mantiene este equilibrio del ambiente interno? Pues hay que mantener un nivel óptimo de una serie de factores que regulan el cuerpo, como son los gases, oxígeno, dióxido de carbono y demás, los iones y los electrolitos en función de plasma y agua, para que una serie de compuertas, entre comillas, que hay cuando se realizan una serie de acciones bioquímicas dentro del cuerpo estén preparadas para asimilar ese tipo de reacción o no. También debe regular el volumen de los líquidos, tanto del plasma como del agua, como de la sangre. Debe mantener esa presión osmótica, presión arterial. Debe regular la temperatura corporal. Mantiene constantes las hormonas, enzimas. Y regular el consumo de nutrientes. Digamos que es el termómetro general que, cuando se descompensa el organismo por un lado, busca esa regulación por medio de la homeostasia, regulando todos estos caracteres. Yo estoy parado, ¿vale? Estoy en una situación de reposo y el cuerpo comienza a realizar una actividad, ¿no? Se producen una serie de mecanismos que hacen que mi cuerpo, al adquirir temperatura, por ejemplo, comience a autorregularse, y esa temperatura se produzca una serie de acciones en las que la temperatura corporal va a reducirse para no llegar a tener una temperatura excesiva. ¿Cómo más se va a regular?
Pues a nivel gaseoso yo voy a necesitar más oxígeno cuando comienzo a hacer ejercicio, por lo tanto, de nuevo esa homeostasis se pone en marcha para proporcionarme el oxígeno necesario, ya no solo a nivel de inspiración, sino dentro de esa inspiración, si necesito inspirar más rápido, para que haya moléculas de oxígeno que lleguen más rápido a ese intercambio gaseoso, o que la sangre vaya más cargada, ya que los músculos en este caso van a utilizar mucho más oxígeno que si no. Perfecto, pues entonces ya sabiendo lo que es la homeostasis, podemos entrar a hablar del metabolismo energético. ¿Qué entendemos por metabolismo? Pues obviamente no es lo mismo que nutrición. ¿Qué es nutrición? Nutrición, hacemos referencia a lo que ingerimos. Requiere un equilibrio de los tres tipos básicos de alimento, de carbohidratos, de grasas y de proteínas. Nosotros ingerimos un alimento, nos alimentamos, ¿no? Pasa por la garganta, llega al estómago, lo digerimos y en ese momento nosotros realizamos una absorción de estos nutrientes, ¿no? Que estos nutrientes nos llegan por medio de estos tres macronutrientes, que son, como hemos visto, los carbohidratos, las grasas y las proteínas. Una vez hemos extraído estos nutrientes, ya nos hemos nutrido, pues a partir de ahí comienza el metabolismo energético. ¿Qué es el metabolismo energético? Pues a partir de estos nutrientes que hemos extraído, cómo conseguimos transformarlos en energía. ¿Vale? Aquí está definido como la utilización que hace el cuerpo de los alimentos que han sido digeridos, absorbidos y transportados hasta las células. Por lo tanto, alimentos ingerimos, digerimos, los absorbemos, los metabolizamos, obtención de energía para el uso del organismo. Esta energía viene en forma de ATP, adenosin trifosfato. Ahora lo veremos, esta es la molécula del ATP. A medida que se va destruyendo esta energía, este ATP, es necesario resintetizarlo y esto se consigue mediante la formación de nuevas moléculas de ATP. ¿Cómo consigo formar el ATP? Pues por medio del ADP añadimos una molécula más de fósforo y conseguimos ese trifosfato en vez del difosfato. Por eso es ADP, el difosfato ADP y el trifosfato ATP. Por lo tanto, una vez hemos conseguido el ATP, de nuevo volveremos a gastar esa energía, se volverá a destruir esta molécula de ATP formando de nuevo moléculas de ADP para las que de nuevo debemos conseguir un nuevo fosfato para realizar de nuevo ese metabolismo energético y convertirlo de nuevo en ATP. Resumen, ATP nos proporciona movimiento, descomponemos la molécula, la volvemos a componer por medio del metabolismo energético y volvemos a dar movimiento. Y esto es un ciclo que no para. Por lo tanto, el ATP se considera la moneda energética del organismo y dado que el ATP no puede ser suministrado por la sangre o por otros tejidos, debe reciclarse continuamente dentro de cada célula y lo hace por medio del metabolismo energético. Perfecto. Como hemos visto, los tres macronutrientes de los cuales nos alimentamos en su totalidad, aparte de los minerales y vitaminas, son los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. Muy bien, esto voy a decirlo por encima porque en la clase presencial podremos desarrollar cómo hacemos esta utilización de energía y por medio de qué vías metabólicas conseguimos la obtención de energía. Pero simplemente a nivel de carbohidratos debemos saber qué es glucosa y glucógeno lo que producimos e intentamos generar ese ATP por medio del piruvato. Sobre todo, el proceso metabólico más conocido a nivel de carbohidratos es la glucólisis. Aquí tenemos una serie de procesos bioquímicos o metabólicos en las cuales se transforma la glucosa en glucógeno o el glucógeno de nuevo en glucosa para ser asimilado por el organismo. Esto de momento tenéis un vídeo aquí que podéis verlo para completar vuestra formación, pero para estos niveles de momento no nos va a ser necesario. Lípido.
¿Cómo obtenemos energía a partir de los lípidos? Pues está el catabolismo lipídico y el anabolismo lipídico. Catabolismo, siempre que hablamos de catabolismo, es destruir una molécula y anabolismo siempre es crear, ¿vale? Entonces el catabolismo lipídico consiste en que los triglicéridos se descomponen en ácidos grasos y glicerol. Los triglicéridos se almacenan en el tejido adiposo y según las necesidades pasarán a la sangre y luego a las células para metabolizarse. El catabolismo lipídico proporciona más energía que el de los carbohidratos. Ya veremos por medio de qué vía metabólica podemos obtener esta energía a partir de los lípidos. El anabolismo lipídico consiste en la síntesis de varios tipos de lípidos, sobre todo triglicéridos, colesterol, fosfolípidos y prostaglandinas, que se sintetizan a partir de ácidos grasos y del glicerol o del exceso de la glucosa. Esto realmente tampoco hace falta que lo memoricéis, simplemente que sepáis que existe una forma de catabolismo lipídico, que es a partir de la cual conseguimos esa energía, y el anabolismo lipídico, que es a partir del cual volvemos a formar estas grasas, ¿no? para poder de nuevo realizar ese catabolismo y poder conseguir de nuevo la materia energética. Y las proteínas, pues si hemos dicho que conseguimos energía por medio de los hidratos de carbono y por medio de los lípidos, las proteínas nos van a servir también para conseguir energía. Pues en algunos momentos sí, pero no es su principal función, porque el principal proceso metabólico de las proteínas son los principales alimentos constructores de tejidos. Es decir, nosotros consumimos proteínas para la regeneración del tejido muscular, ¿vale? Nos va a servir más que para proporcionarnos energía, van a ser unos elementos o unos alimentos que van a producir la reconstrucción del tejido muscular. Por lo tanto, existe, igual que en los lípidos, igual que en los hidratos de carbono, un anabolismo, en este caso proteico, o un catabolismo proteico. Vamos a hablar un poco por encima, porque ya os digo que en la clase presencial lo desglosaremos bien, ahora cuando acabemos esta parte más teórica, de la transferencia de la energía durante el ejercicio. Disponemos de tres grandes sistemas de metabolismo de energía, ¿vale? Tenemos el metabolismo anaeróbico aláctico, el metabolismo anaeróbico láctico y el metabolismo aeróbico. ¿En qué se diferencia? Pues podemos ver que en el anaeróbico aláctico requiere energía de corta duración y una alta intensidad. En el anaeróbico láctico, energía a corto plazo, de una intensidad media. Y en el sistema aeróbico, energía a largo plazo. Estos sistemas energéticos, o estos sistemas de metabolismo de energía, están íntimamente relacionados con un aporte energético en función del alimento que consumamos en ese momento, ¿vale? Entonces, vemos que el anaeróbico aláctico necesita o proporciona una provisión inmediata y rápida de energía, tomada de los fosfatos de alta energía, ATP y fosfocreatinas almacenados dentro de los músculos específicos, activados durante el ejercicio. Siempre es en ausencia de oxígeno y no producen ácido láctico. Reserva de ATP y fosfocreatina muscular es la limitación de este sistema energético. Cuando se finaliza la fosfocreatina a nivel muscular, este sistema energético se queda sin alimento o sin combustible, ¿no? Para poder continuar con él. Y las fibras musculares que mayormente movilizan son las tipo 2. Fosfocreatina, molécula altamente energética. No se utiliza directamente, reconstruye el ATP para mantener un suministro constante, ¿vale? Recordamos que aquí ya habíamos dicho que nos faltaba una molécula de fósforo, ¿no? Pues esta molécula de fósforo la aportamos con la fosfocreatina muscular en este sistema energético anaeróbico aláctico. Por lo tanto, se añade al ADP y ya tenemos el ATP. Muy bien. Vamos a hablar ahora del anaeróbico aláctico.
Es energía a corto plazo y estaría realizada para acciones que son de una intensidad media moderada y en un tiempo también a corto plazo, pero no tan a corto plazo y tan explosivo como puede ser el anaeróbico láctico. No necesitarían oxígeno, pero hay un sistema o una sustancia limitante que se llama ácido láctico. Hablaremos también ahora a continuación de ese ácido láctico. La energía se obtiene principalmente de la glucosa y del glucógeno, que por medio de la glucólisis se produce ácido láctico y ATP por medio del piruvato. En este caso es el piruvato el que nos proporciona ese fósforo. El ácido láctico, cuando se acumula, ¿qué pasa? Que hay un momento en el que nosotros acumulamos más ácido láctico que el que somos capaces de filtrar. Cuando acumulamos más ácido láctico del que somos capaces de filtrar, pues aparecerá una cosa que se llama fatiga o fatiga muscular, ¿vale? En el cual llegará un momento en el que deberemos parar porque tendremos una acidosis que colapsará nuestros sistemas energéticos. Aquí lo vemos, un bloqueo del sistema energético. Aquí ya estaríamos hablando de fibras musculares rápidas o tipo 2, igual que en el sistema anterior. Y ahora el sistema aeróbico sería la energía a largo plazo y necesitamos ya la presencia de oxígeno para poder activar este sistema aeróbico. Las fibras que se utilizan serían las tipo 1 y se puede utilizar tanto la glucosa como las grasas como las proteínas. Las proteínas, como hemos visto, ya que tienen una función de sostén o de regeneradora muscular, solamente se utilizaría en caso de esfuerzos prolongados. El hecho de que los depósitos de glucógeno muscular sean limitados en cuanto a cantidad da lugar a que, en la medida de lo posible y siempre que se genere suficiente energía, los músculos tienden a utilizar esa grasa acumulada. Perfecto. Otra cosa muy importante, debemos tener en cuenta que estos sistemas energéticos no actúan uno cuando finaliza el otro, sino que los tres sistemas actúan a la vez en función de la demanda del oxígeno, del ejercicio que solicitemos, en función de esa intensidad del ejercicio, de la actividad física. Aquí tenemos un cuadro resumen. Ahora veremos también el vídeo que proponemos en este cuadro, que nos va a resultar de resumen muy importante y nos va a quedar bastante claro. Y podemos observar los tres sistemas energéticos que hemos visto de obtención de energía. Diferentes factores que se deben considerar: la intensidad de la duración, el combustible, la energía, la disponibilidad, los subproductos que produce, las cualidades motoras que están asociados a ellas y la utilización y la observación y observaciones, ¿vale? Ahora, vamos a hablar un poquito del consumo de oxígeno, el consumo de oxígeno basal. Ejercicio, aporte de oxígeno extra. En el inicio del ejercicio consumimos mucho oxígeno, por lo tanto debe haber un periodo de estabilización. Se empieza el ejercicio y de repente hay mucha demanda de oxígeno, nada más comenzar. Por lo tanto, el equilibrio se requiere un equilibrio en la energía requerida por la musculatura y producción del ATP por la vía aeróbica. Consumo máximo de oxígeno, hablaremos de él cuando hablamos de VO2 máximo. Vamos a seguir y vamos a hablar un poco del umbral anaeróbico y del consumo máximo de oxígeno, volumen máximo de oxígeno. El umbral aeróbico es el punto de máxima intensidad, es importante esto, aunque ahora lo desglosaremos, donde el ácido láctico se está produciendo pero no llega a acumularse en sangre. Por lo tanto, en cuanto más elevado tengamos este umbral anaeróbico, seremos capaces de realizar esfuerzos a mayor intensidad durante más tiempo, retardando la aparición de la fatiga. ¿Qué es el volumen de oxígeno máximo? Es el punto de máxima intensidad, donde el ácido láctico se está produciendo, se acumula en sangre y el organismo no puede aportar más oxígeno. Sobrepasado este punto, todo aporte de energía por medio del metabolismo anaeróbico.
debido a que no podemos aportar más oxígeno. Déficit de oxígeno. El tiempo que transcurre desde el inicio del ejercicio hasta que se comienza a consumir oxígeno por la vía aeróbica. Proporcionamos la energía por medio de fosfatos y de glucólisis aeróbica. ¿Vale? O sea, esto ya al final ya finalizamos y hablamos de la adaptación y respuesta del sistema cardiocirculatorio, pero que quede esto claro. Si no podemos aportar energía por medio de oxígeno, pues lo deberemos aportar por medio de la fosfocreatina muscular, como hemos dicho, y de la glucólisis anaeróbica, por medio de sistemas anaeróbicos de formación de energía. Generalmente se observa que el consumo de oxígeno durante el ejercicio ligero y moderado es similar en los sujetos entrenados y los no entrenados, una vez alcanzado el ritmo estable. Sin embargo, la persona entrenada llega al ritmo estable más rápidamente y tiene una deuda de oxígeno menor para el mismo ejercicio comparada con la persona no entrenada. Vale, vamos a hacer un breve repaso de esta adaptación y respuesta del sistema cardiocirculatorio al ejercicio. El funcionamiento celular, medio interno estable, como hemos dicho, debe funcionar todo en homeostasis y aquí aparecería ya el sistema circulatorio. El corazón, por medio de la sangre, aporta sustancias nuevas y retira los productos de desecho, como ya hemos dicho. Se produce primero una situación basal, se produce el ejercicio, al producirse este ejercicio hay una serie de cambios que se produce en la homeostasis. Dentro de estos cambios está la redistribución sanguínea, el gasto cardíaco o la presión arterial. ¿Qué entendemos por cada una de estas tres? Pues redistribución sanguínea, se produce una vasodilatación, una vasoconstricción, el flujo sanguíneo gastrointestinal también varía y se incrementa el flujo sanguíneo. Referente a la presión arterial, está la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica. En la sangre es la fuerza, la sistólica, es la fuerza con la que la sangre empuja contra las paredes arteriales cuando se contraen los ventrículos. Por lo tanto, esta presión arterial con el ejercicio aumentará. Hemos visto que ese ventrículo izquierdo, ¿no?, está más desarrollado a nivel de miocardio debido a que tiene que impulsar esa sangre. Y también hemos visto las paredes de las arterias cómo están ligeramente más hipertrofiadas al tener que llevar esa sangre con esta presión arterial sistólica. Presión arterial diastólica es cuando la fuerza de la sangre, cuando los ventrículos están relajados, por lo tanto no aumenta. El gasto cardíaco es el volumen de sangre que se proyecta a la aorta cada minuto. Este parámetro aumenta con el ejercicio. Durante la transición del reposo al ejercicio, el gasto aumenta rápidamente y al principio para llegar a una meseta, como hemos visto aquí. Aquí aumenta rápidamente al inicio y disminuye rápidamente al final, a nivel gasto cardíaco. La frecuencia cardíaca es el número de contracciones cardíacas en un minuto. La realización de ejercicio aumenta la frecuencia cardíaca, obviamente. Volumen sistólico es el volumen de sangre que bombea cada ventrículo en cada latido o contracción cardíaca. Por lo tanto, el gasto cardíaco será igual al volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. De nuevo os dejo un enlace aquí a un vídeo que podéis visualizar. Seguimos con la adaptación y respuesta del sistema respiratorio al ejercicio. Simplemente aquí vamos a hablar de este diafragma que ya hemos comentado por encima, ¿no? Si se relaja, cómo sube hacia arriba comprimiendo el aire, o si se contrae, cómo baja expandiendo la caja torácica y pudiendo permitir entrar más aire entre los pulmones. Los alveolos, que son los sacos de aire situados en los extremos de los bronquiolos, que es donde se va a realizar ese intercambio de O2 con CO2. ¿Qué vamos a tener en cuenta en fisiología? Una vez hablado ya un poco de todo, introducido este tema que ahora vamos a acabar de repasar bien, viendo
cómo esas vías metabólicas son capaces de transformar esos alimentos o esa nutrición, ¿no? Cómo pasa de esa nutrición a transformarse en energía en función del tipo de ejercicio. Pues debemos tener en cuenta el equilibrio homeostático, como ya hemos hablado. Cuando el cuerpo inicia una determinada actividad siempre tiene que entrar en ese equilibrio homeostático. Debemos saber que el metabolismo es la utilización de que las células hacen de los alimentos una vez digeridos, absorbidos y transportados. Que el ATP es la moneda energética del organismo, es lo que nos da movimiento, es lo que nos da energía, lo que nos hace movernos. Cuando las reservas de adenosintrifosfato y fosfocreatina se acaban y la energía o los ATPs se obtienen por la metabolización de los componentes de diferentes alimentos. Esto estaríamos hablando cuando las reservas del metabolismo anaeróbico aláctico se han acabado, obtenemos esa energía por medio de los alimentos, con diferentes metabolismos de obtención de energía, ¿no? Ya estaríamos hablando del metabolismo anaeróbico láctico o el aeróbico. Metabolismo de los hidratos de carbono puede ser aeróbico o anaeróbico, como hemos visto. El metabolismo de las grasas y proteínas son principalmente aeróbicos. Mantener las células vivas se necesita energía, pero para realizar movimientos se necesita más. Esta energía se va a obtener por medio de diferentes metabolismos. Aunque todos los metabolismos son importantes y se ponen en marcha a la vez, siempre van a la vez, depende del tipo de ejercicio que estemos realizando, va a predominar siempre uno frente al otro. ¿Qué más debemos tener en cuenta? En ejercicios corto e intenso la energía que se utiliza es ATP y fosfocreatina. Para realizar ejercicios de 10 segundos y menos de 3 minutos se utilizan principalmente metabolismo anaeróbico de los hidratos de carbono con producción de ácido láctico. Las limitaciones de este sistema sería esta reserva de glucógeno o esta acumulación de ácido láctico. Para realizar ejercicios más largos, así como mantener la postura a ritmo cardíaco, se necesita el metabolismo aeróbico de los hidratos de carbono y las grasas. Y en el ejercicio, en el sistema cardiocirculatorio se tiene que adaptar a las necesidades de la célula. Y lo hace produciendo una redistribución sanguínea, un aumento del gasto cardíaco y un aumento de la presión arterial sistólica. El sistema respiratorio, por su parte, va a aumentar el flujo sanguíneo a los pulmones y la ventilación pulmonar. También mejorará, por lo tanto, este intercambio gaseoso. Muy bien, pues visto este tema por encima, ahora vamos a hacer especial hincapié en una serie de cuestiones que creo que es importante redactar un poquito más. Perfecto, un saludo.